Después veo cómo Sí. te puedo dar permisos. Sí, en este Meet sí me diste permiso. Por eso puedo poner encuestas y eso. Dale. Entonces, pues, podemos sumar cuadrados de 3. 11, claro. 9. No, claro, 9 más 4 más 1. 5. Bien, así. ¿Se entendió, Joaquín? Ok, genial. Fantástico. Bueno, llegué para el remate. Bueno, no sé. Escuchamos acá con Iván propuestas. Entonces, si justo estaban terminando algo. Profe, no termino de entender la consigna. Del 6C. Sí. Calcula la suma de P, un número no negativo, los primeros n cuadrados. No, ¿cuál? No, Está bien. ahí sí Sí, copié y pegó. Me dijeron que copié y pegué. Calcula la suma de... No, ese P se copió. No, sí, como que se copió. Ok. La suma de... No sé dónde se copió. Creo un número... No, a veces, o sea, de hecho, si lo marcas, agarra capaz un número de abajo, ¿no? ¿No? Pero no sé en dónde dice P un número no negativo. Capaz el P, que es un blank, que es una P con dos rayitas. Igual definitivamente no es de ahí. Porque... Sí. Igual es raro porque cuando selecciona acá no se selecciona bien. No sé. Bueno. Pero ¿cómo es la Sí. suma de los primeros n cuadrados? A ver, de 3 el primer cuadrado es 9 y después se pasa de 14. Es 27 el segundo, ¿o no? De los primeros, o sea, el primer cuadrado de C, por cómo lo escribe así, De 0 hasta 3. claro. En realidad, como dijo Paula, de 0 a 2 pues, tiene un menor. Porque claro, si el 0 cuenta, los primeros tres cuadrados son el 0, el 1 y el 2. Sí. O sea, el Claro. cuadrado, o sea, el 0, el 1 y el 4 en realidad. Los primeros. Sí, igual es importante que arranca en 0. Eso Claro. sí, es... Claro, Sí, por sí. eso es que es el menor. Igual, o sea, sí, acá Como que hay que al final Claro. del día a todo resultado sumarle 1, porque el del 0 siempre va a ser 1, así que Claro, 1 más 4 más 9. sí. Que serían de 4. Perdón, ¿cómo que el de 0 es 1? El cuadrado de 0. es 0. Ah, perdón. El No, cuadrado de disculpa. 0 es 0. El cuadrado de los primeros 0 números. Sí. Perdón, no dije cualquiera yo, estaba pensando en cualquier otro. Pero igual ahí entonces no me cambiaría nada si pongo El 1. en vez de 0, 1. Sí, No, lo que había dicho Paula estaba bien. Perdón por meter ruido. Todo pasa por caer así, sin prestar atención. O sea, si pones 1, tenés el problema de que si n es igual a 1, te va a quedar una lista del 0. No. Te va a quedar una lista del 1 al 0. Si pongo No querés eso. 1.0. O sea, te va a ir... Sí, pero no pasa nada, ¿no? Me parece. No pasa nada porque sumatoria prima en el caso de la lista vacía devuelve 0. Claro. Y es lo mismo que la lista que tiene solo al 0,
va a sumar 0, así que calza justo. ¿Por, Sí. ¿por qué era lo del n-1? Fíjate eso. Sí, acá está en la cuantificación, acá bueno, pone el menor a n, entonces hasta n-1, y es primeros n cuadrados, y los primeros n cuadrados son el cuadrado de 0, el cuadrado de 1, el cuadrado Vi de mal. bla, 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 Pensé que cuadrado de era, n, claro, pensé que era menor igual. Es menor a estricto. claro, es menor. Lucas. Sí. Sí, yo tenía una duda con el 6G. Tipo, ¿se puede hacer sin crear? Porque yo tuve que crear una función aparte para resolverlo. ¿Se puede hacer sin tener que hacer eso? Eh, Para Sí, tomar usando una un función lambda o Claro, imagino que sí, Luca, pero si igual creaste una función aparte, tampoco es grave, ¿no? De hecho, es una buena práctica, diría yo. No, así que no. siempre y cuando la implementación funcione bien, está perfecto, seguro. Mira, te muestro. Lo Mm. paso por el chat. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. A ver, creo que ahí se pasa bien. Ahí sí. Sí, más o menos. Productoria de pares. Pero pará, ¿no es los pares los que habría que multiplicar? ¿No? ¿Cómo era? Sí, está eso bien no. porque pone not even. La de abajo es para chequear si es impar y lo cancela poniendo un 1. Producto. Ah, ahí está, ahí lo entendí, ahí lo entendí. Muy bien. Sí, a pleno. Sí, sí, sí. Se puede hacer sin tener que crear esa parte. O sea, muy Sí, complicado. igual por ahí, ¿qué es crear la parte? Podría ser como toda una discusión. Al final del día, igual está bien lo que hiciste porque querés usar la función even y not o odd, ¿no? También está la función odd. Y esas las vas a tener que usar de alguna manera sí o sí, digamos. Claro, pero Independientemente de si es en una función aparte o no. Así que claro, está pero perfecto, digamos. me devolviendo un booleano y yo necesitaba que filtrara. Por eso quería saber si hay una forma de filtrar. Esa, de hecho, para mí, quizá la solución más natural que se le ocurre a uno al principio es lo que propone Tomás. Que es como pensar en, bueno, che, filtro la lista y después, una vez que la tengo filtrada, la multiplico. De hecho, creo que hasta podrían usar la definición de productoria no prima, sino productoria. No. ¿Puedo mostrar hay múltiplo? Sí, 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 sí. De hecho, creo que podés elegir vos mi pantalla, porque eso quedó como compartido. Yo tengo la presentación igual, si quieres. También esto lo puedo compartir, ¿no? Franco, si querés. Así que, a ver, déjame que lo puedo compartir. ¿Cómo es la mejor forma de compartir esto? Creo que ya sé. A ver. A ver. Sí. Ahí ¿está bien con que se vea así, Franco? ¿Alcanzaba? Perdón. Bien. Lo que puedo hacer probablemente, pero ya a partir de la próxima clase, es ser un poco más prolijo sobre cómo escribimos las soluciones y entonces después puedo subir esto a modo de notas o pizarra. Digo, porque ahora si lo subo así, yo siento que no tiene ningún tipo de organización esto. Y va a ser como súper caótico. Pero para la próxima soy un poco más consciente, le damos alguna formita más y entonces tiene sentido. Profe, una pregunta. Uh-huh. ¿Por qué el mod ahí lo puso como entre comillas que están para los costados? Acá, esto Sí. es, te diría como notación de Haskell, o sea, Haskell te deja escribir los que son nombres de función,
¿no? Que empiezan como con letras, digámosle, para simplificar. Te deja ponerlo al medio, tipo como el más, como uno pondría el más, ¿no? Te lo deja poner al medio entre los dos argumentos. Pero para eso tenés que ponerle las dos comitas. Entonces, esto está bien escrito y lo otro que había puesto también está bien escrito. Pero es una notación nomás, no cambia nada, aparte de eso. ¿Sí? Es, como, digo, para mí, idealmente, yo le puse comitas y perdón, pero está perfecto usarlo así. No como operador, sino como función y ya está, sin dar vuelta. Sí. Che, sí, Felipe. Perdón, sí, lo que yo había preguntado antes de que fuésemos a recreo era eso, de esa eh, de esa forma con la que había escrito el I múltiplo, qué significaba usar esa barrita, flechita. Cierto, perdón, Felipe, me re olvidé, sí, porque de hecho vos habías pasado como esto y era como, che, ¿por qué esto funciona? Podía ser una pregunta inicial, ¿era, no? Sí, eso lo había preguntado. Sí, disculpa, me olvidé. Sí, acá la cuestión es la siguiente, a ver, déjame ver, ¿esto compilaba? No, ¿por qué? Claro, Porque falta el prima. Sí, fantástico, entonces, buenísimo, ahí compila. Esta forma de escribir en Haskell se llama, alguien por ahí lo nombró, creo que fue Nicolás, se llaman funciones anónimas, ¿sí? Esto que está acá entre paréntesis es una función anónima. ¿Qué es una función anónima? Es una función que no tiene nombre, de ahí su anonimato, digámosle. ¿Por qué esta función no tiene nombre? Fíjense que una función que uno escribe en Haskell, que uno implementa siempre, de alguna forma respeta este patrón, digámosle, que es, uno podría pensar que el patrón es nombre de función, después vienen 4 puntitos, uno acá escribe el tipo de la función, ¿no? Después uno repite el nombre, vendrá una lista de argumentos, ¿no? Después viene, pensemos en la versión más simple, sin complicarnos. Después viene un igual y más funciones de Haskell, ¿no? Veo que este es el patrón. En estas funciones, en este tipo de función anónima, es como que lo único que uno tiene es la barra, los argumentos, ¿sí? Esto que no es de tipos, acá la notación puede ser confusa, esta flechita no es esta flechita, pero bueno, a veces los lenguajes de programación son así de caprichosos, lamentablemente, y después vienen más funciones de Haskell, ¿sí? Pero fíjense que al final del día la información de alguna forma es la misma, un poquito más, poquito menos, pero lo que le falta a esta, además quizá de la información del tipo, es el nombre de la función, ¿sí? No sé si eso termina de responder, pero básicamente es esto. La barra esta acá es, entre la barra y la flecha, uno describe los argumentos, como uno los describe acá, y después viene las funciones de Haskell o expresiones que quieras escribir ahí adentro, o los programas, digamos. ¿Sí? Pero no es... tampoco quisiera darle tantas vueltas a esto. Si uno le agarra la mano y a uno le parece interesante usarlo, uno lo puede usar, pero uno siempre puede hacer esto, ¿no? Definirse otra función y listo. Es como, total, no te cobran por funciones. Quizá. Bueno, muchas gracias. Sí, de nada. Perdón por tomar tanto tiempo para esto. No, es que está fantástico esta pregunta. No, está fantástico. De hecho,
te diría que es todo un tópico muy, muy lindo de charlar sobre funciones, muy lindo de charlar, no sé, más lindo ir a tomar cerveza quizás, pero esto está quedando grabado. Pero es como usando funciones anónimas y otras características de Haskell y eso, a uno le permiten escribir programas que son sintácticamente más bonitos y que quizás se leen mejor, ¿sí? Pero es otra discusión. Realmente ahora acá para nosotros lo que nos sirve es, ¿cómo es? Ser más pragmático y decir, bueno, estos programas andan, estos programas no. Profe, se cortó. Puede ser. Sí, me parece que se le cortó. Ok. Me avisan cuando vuelvo. Ahí volvió. Ahí volvió. Ahí está. Justo cuando lo dijo. ¿En qué momento se cortó encima? Muy poquito. Che, ¿cuándo fue que se cortó? Muy poquito, pero ¿nos sigue escuchando? O Sí. sea, Eh, apenas estábamos diciendo. Igual tomo tanto mate, Paula, que no sé si eso es como medida de algo. Pero Que está diciendo que está bueno preguntar estas cosas. estaba diciendo que. Bueno, pero entonces capaz que no sé en dónde me quedé. Pero ¿se escuchó la parte de la cerveza? Sí, eso creo que sí, porque se rieron. Sí. Nos Bien. reímos y se cortó. Bien. No, lo que decía es que escribir este tipo, tener funciones anónimas, te permite escribir como programas que son, ponele, más bonitos, pero que además, si bien eso podría ser subjetivo, programas que de alguna forma son más concisos y que en una sola línea o en una sola función vos tenés toda la información ahí. ¿Sí? Por eso es como que es como todo un tópico interesante para charlar fuera del scope o del alcance de esta materia. Digo, por ejemplo, yo tengo esta definición, si yo me encuentro con esta definición de golpe, así, ¿no? Es como que inmediatamente, si bien este no es un buen nombre, pero que eso pasa todo el tiempo, yo acá no estoy seguro qué hace P. ¿Sí? Que si lo tuviese escrito como una función anónima, la definición está en el lugar. No hay duda, digamos. ¿Sí? Y esto, piensen en un programa enorme, ¿no? O sea, en una implementación grande, y uno a veces se pierde. Esta función capaz que ni siquiera está en el mismo módulo. Está en, no sé, tener un proyecto que tiene 30 módulos distintos, todos con más de 100 líneas, te puedes perder. Y respondiendo quizá a la pregunta Hernán, y ya nos metemos en el práctico, para así no nos distraemos tanto, sí, más legibles en el sentido humano de la palabra, ¿no? Por supuesto que a la computadora, no, todo esto podría estar en una sola línea. Bueno, no, en Haskell no se puede, pero en algunos lenguajes sí. Sí, justo iba a decir para los que Sí, quieren curiosear más con esas cosas de cómo escribir en Haskell, se puede escribir incluso sin usar la lambda, así. Pero bueno, eso para... si quieren, si entienden bastante de Haskell, pueden ponerse a analizar esa expresión. Tal cual. Está muy bueno eso, Iván. De hecho, y acá cierro el tema de esto, te cedo la palabra a vos, Iván, para no tener la última palabra, pero yo alguna vez leí un... no es un paper ni de gancho, pero es como un documento muy bien escrito que, usando todo este tipo de trucos de Haskell, un programa que se entiende impecable lo que hace, ¿no? O sea, uno lo ve y dice, este programa suma los números de una lista, lo empieza a transformar tanto que se transforma en un monstruo completo de todas estas notaciones que no se entiende nada. Y la conclusión del artículo era, todo este features, abstracciones lambda, componer, lo que sea, están buenos, pero hay que usarlos con responsabilidad porque si no todo se puede ir al demonio. De hecho, eso quizá que vos escribiste, Iván, si bien a mí me parece hermoso, es, bueno, depende mucho. Es más fácil de leer con la lambda. Claro, sí. Pero está bueno eso. Bueno, perdón, pasemos a este pequeño paréntesis.
¿Cuál? Podemos ver el 6D. Ajá. A ver, tenemos. ¿Qué hora es? Bien. Quizá estaría bueno que tomemos 5 minutitos para organizarnos, para intentar ver qué podríamos ver. Yo quizá del 6D, como para intentar cubrir bastante, digamos. Entonces, a ver, el 6D y, bueno, el 6D, ¿se te ocurre cómo redefinir factorial para evitar usar recursión? Bueno, este me gusta, está bueno, este lo podemos ver. Después quisiera avanzar un poco más, pasar a algo más entretenido. Ahí lo vemos, Fabricio. ¿Y cómo se igualan dos componentes? Estaba leyendo tu pregunta, Mateo, que es ¿cómo se igualan dos componentes de tipo general? Porque estoy teniendo un problema. Bueno, podemos ver eso también. Sí. ¿Vos decís para implementar esta función de prim iguales? ¿Mateo? Sí, igual lo leí como que en vez de inter a. Sí. Quizá, esto no sé si te ayuda, un comentario rápido podría ser como pensar en cuál debería ser el tipo de prim iguales, ¿sí? O prima, y si el A no debería tener restricciones, dado que vos querés preguntarte igualdades sobre eso. Una cosa, en el otro Meets nunca paró la grabación. Ah, ¿y cómo? Gracioso. Bueno, capaz que pueden, no sé si quieren ir a charlar de eso allá y nos dividimos, o como vos quieras, Iván, vale. Como quieran, pero creo que va a alcanzar bien el tiempo. Dale, bueno, pará. Igual, el otro sí voy y la corto. Sí. Que a ver, creo que si vuelvo, ahí está. Ah, igual en ese hay gente. Sí, yo me quedé por si alguien pregunta Bien. algo, pero... Eso. Ahí está, Vamos fantástico. a salir, de hecho. Toki, muy bien. Listo. Bien, ordenamos eso. Viva acá. Bueno, entonces, vamos a ver eso y un poco del 10 y vemos qué tan lejos llegamos. Así que vamos con esto. Bueno, entonces, el factorial que... A ver si... déjame copiarlo. Fabricio, llego para acá. Buenísimo. Entonces, este era el ejercicio 6D. Bien. Y vos hiciste esta implementación. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo. Qué pavo. Entendí. Claro, vos tenés originalmente esta implementación. Y ahora la cuestión es, o lo que propone el ejercicio es, che, yo lo que quisiera es tener el factorial, pero evitar usar recursión, ¿sí? Con alguna otra versión. Bien, yo creo que la definición de esa comprima no es la idea de este factorial prima. Este sería en realidad el ejercicio 2D. Sino que nosotros queremos dar quizá otra. No sabemos qué. Evidentemente tomará algún argumento X. ¿Sí? Ahí está. Bueno. Y, eso que puso Ana, recién lo veo y me pareció que hay algo ahí, ¿eh? A mí me gusta eso. Justo iba a decir, che, una cosa que aprendimos recién acá, ¿no? Son las listas estas por comprensión, ¿no? Entonces, de hecho, eso lo de las listas por comprensión, lo podemos como incluso, esta parte de acá, la podemos experimentar un poco, y era, qué sé yo, teníamos como 1, 1 y 100, y básicamente esta expresión, que era como bien compacta, lo que nos quiere decir es, serán los números entre 1 y 100, ¿sí?
Entonces, si nosotros queremos saber el factorial, por ejemplo, de 10, ¿sí, Manuel? Si usted pone directamente en el HSI de 0 a la n y define una n, le salta la lista así, con todos esos números. ¿Cómo? ¿Qué es lo que escribo? Perdón. Si define un n en el HSI y luego escribe Por ejemplo, de 0 a n, se le imprime así en la pantalla eh, todos los números. sí, ¿qué n crees? Bueno, no sé, 14 por así. 14, fantástico. Sí, lo único, en el caso en el REPL tenemos que poner esta palabra LED adelante. O sea, Ok. eso es De importante. variables, ok. Como que n igual 14. Esto, wow. Yo sé. Sí, sí. Depende en las versiones más nuevas de HCI, no hace falta el LED. Mira, yo sé una linda información que acabo de recibir, porque hace mucho que no. Bueno, no importa. Y sí, esto funciona. Claro, ahí está, era eso. Gracias. Sí. Entonces, bueno, una cosa que pasa con esto es que es las soluciones acá que dieron, ahora ya me olvidé, a Ana y también Ignacio, ¿sí? Que entonces uno podría definir este factorial como, el factorial es, esto de hecho uno lo podría seguir como si fuéramos más despacio, podríamos, bueno, de 0 va a ser 1, y de x es como que, ahora después vemos si esto lo queremos como, y puede hacer que te tire, sí, puede hacer que te tire hasta infinito sin especificar el rango. Bueno, y lo vamos a poner. Y esa, aunque parezca una pavada, es útil eso. ¿Tenés otra pregunta, Manuel? ¿O es que quedó levantada la mano de hoy? No. No, sí, disculpe. No pasa nada. Era justo vi y... Bueno, y entonces, si es multiplicar para cualquier otro número, ¿no? Si es multiplicar... Factorial es multiplicar de alguna manera como 1 por 2, por 3, por 4 hasta el n. Así que uno de acá podría decir algo como esto. Se construye la lista de números que queremos multiplicar y después simplemente le aplicamos la productoria. Yo no la tengo definida, pero bueno. No sé eso, ¿cómo es? ¿Cómo lo ve Fabricio? Con control C. Recién leo, Ignacio. Con control C le interrumpís. Así que, bueno, fantástico, Fabricio, si eso está. Quizá una pregunta que yo les hago es, ¿cuánto da head de 1, 2, 3? Y pasamos a algo más... Bueno, Tomás dice 1, estamos de acuerdo que está fantástico eso. ¿Cuánto dicen que da esto? Respondieron 1 desarmado. Muy bueno. Efectivamente da 1. ¿Y no les parece raro? Esto que queda para otra discusión. Digo, esto es una lista infinita. ¿Cómo? ¿Qué onda? ¿Y esto? Y como todo lo que Bien. ha... ¿Y este qué da? Está minuto. ¿Esto da algo? Porque yo para mí... bien ahí. Bien ahí. Bueno, puede ser ahorita. Me vienen a cuidar acá en la oficina. Fantástico, sí, porque eso no está bien. Quizá quise escribir a ver. ¿Qué da? Me gustó que se den cuenta que es un error de tipo eso que escribí yo. No, ahí sí queda error porque no tiene el n en el final. Eso está bueno. Y a ver, lo probemos. Da 3.
Lo cual tiene sentido igual, ¿eh? Porque es... Y acá hay... bueno, me encanta que esto igual no les haya resultado extraño. Pero... Pasa por 3 procesos, pero Claro, pensemos. ¿Qué es la cola de esta lista? nada, pero bueno, sí, tal vez. Ajá. Es que no es infinito. Fíjense que la cola de esa lista, tranquilamente puede ser esta lista, en realidad. Acá es donde... ¿Por qué? Porque ustedes saben que esta lista, si yo me quedo con la cola, es la lista que arranca con el 2 y después quizás es infinita. Si yo me quedo con esta lista, ahí creo que ¿Cómo ya... es eso? ¿Por qué el 2? Porque fíjate, esta lista arranca con 1 y se va hasta no sabemos dónde, ¿no? Si yo tomo el tail de esa lista, fíjense que el tail de una lista que arranca con 1, en realidad va a ser, che, de esta lista, tirá el primer elemento y quédate con el resto de la lista. ¿Pero qué es el resto de la lista acá? El resto de la lista acá es, arranco con 2 y sigo. Por ejemplo, miren, lo podemos ver, a ver, voy a intentar hacer... ¿En qué número estamos? 8000. No me va a salir a hacerlo lo suficientemente rápido. Compañero, doctor. Doctor. Bien, vamos de nuevo tal vez. A ver, esto. Fíjense, a ver. Por ejemplo, que lo hago hasta 5, ¿no? ¿Qué es el tail de esta lista? Es la lista que arranca en 2 y va hasta 5, porque nosotros le pusimos 5. Pero si le pongo infinito, es la lista que arranca en 2 y va hasta el infinito. ¿No? Sí, eso sí. Fantástico. Entonces, esta expresión de acá la podemos reescribir así. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Ahí imprime todos los números. Acá en primera no, 3. ¿Por qué? Porque el tail de 2, así, esto que va a hacer es tirar el head, Ahora sí. pero la lista ahora arranca en 3. Claro. Y entonces, perdón. Y entonces esto termina en head de 3, que es lo que devuelve, digamos. Bueno, cuestión. No importa. Esto era porque hay un montón de vericuetos y cosas interesantes. Ponele. De Haskell y listas infinitas. Bueno, pasemos entonces, dado esta pequeña pausa de curiosidades que nadie pidió, creo que, ya me perdí, alguien había mencionado hacer algo acerca de, creo que era Tomás, no, ya me perdí. ¿Qué era lo que nos había quedado? No, Joaquín, vos querías charlar un poco acerca de qué hacía falta para el ejercicio 10, eso era, ¿no? Fantástico, podemos ver el 10, por supuesto que sí. Bien. Entonces el 10 es implementar prim iguales primero usando la versión con recursión. Eso los escucho. A ver cómo estamos. Yo mientras voy a ir anotando alguna cosita. Es prim iguales que tendrá tipo, entiendo que esto tiene tipo A en lista de A y devuelve una lista. Profe, una consulta. ¿Sí? En ese ejercicio, yo para hacerlo tuve que, adelante del A, agregar un EQ A, porque si Fantástico. no me lo... Fantástico. Eso ¿No hay otra forma de hacerlo, aparte sin agregar el EQ? no hay otra forma de hacerlo. No.
Ok. No, fantástico, y es muy buena la observación, Lisandro. Fantástico. Porque acá venía la cuestión. No sé cómo ustedes lo hicieron por recursión, probablemente tienen algún caso que sea, che, si la lista es vacía y probablemente no hay iguales y será vacío, ¿no? Si después tenemos una seguido de la S, entonces acá capaz que queremos hacer alguna cosita así. Y acá la sola naturaleza del enunciado de alguna forma habla de igualdad. Ah, fantástico, Mateo. La sola naturaleza del enunciado habla de igualdad, ¿sí? Y entonces, acá nos surge que una posible inventación, que fue la que decía ya Mateo, es hacer que esto, si es igual, bueno, nos lo quedamos y seguimos haciendo recursión. Déjenme que baje esto acá, así se ve bien. Y si ese no fuera el caso, cortamos la recursión inmediatamente. Es decir, nada, no, se acabó ahí. Bien. ¿Qué pasa? Falta Esto. un R ahí, profe. ¿Cómo? Other voice será reservado. Gracias. Ahí está. No, pensé en un R en un nombre variable y no entendía. Claro, por eso. Gracias, Manuel. Fantástico. Bien, y hasta acá es como que, creo que, como dijiste, Mateo, si ponemos int, ¿no? Pensemos en esta versión. Si ponemos int, esto funciona. De hecho, a ver, podemos siempre compilar. Compila, genial. ¿Y qué pasa? Pero no para letras. Claro, la cuestión ¿cuál es? Funciona, Que ¿no? funcionen para todo. Porque estamos fijando quién es A y quién es A'. Una cosa que uno podría cuestionarse es, che, pero este programa también funciona igual si yo le pongo acá char, por ejemplo, ¿no? Ya. Si por cambio de char y compilo, anda también. Es decir, el mismo programa, ¿no? Los mismos caracteres, digamos, en realidad funciona para int y para char. Sería un embole tener que repetir este código, ¿sí? Entonces uno está tentado a escribir A, intentando usar polimorfismo, ¿no? Polimorfismo paramétrico, y poner A. ¿Cuál es la complicación ahora? Que es como, si compilamos, tenemos un error. Y el error tiene sentido, porque ¿qué pasó? Pasamos de una función que sabe qué hacer para un tipo bien particular, sea int, sea char, sea lista de int, o lo que sea, ¿no? Pasamos de un tipo bien particular a una versión demasiado general, que no tiene ninguna información de los tipos, ¿no? Es decir, cuando ponemos A acá, realmente del tipo no sabemos nada, pero nada es absolutamente nada, ¿sí? ¿Qué pasa? Lo que nosotros queríamos era una versión un poquito intermedia, que es como, che, no quiero fijar los tipos, pero tampoco quiero un tipo que sea súper genérico. Entonces, esa versión intermedia, que donde está en el medio esto, no hay medio, pero es lo que de alguna forma se nos queja acá. Esa es buena, Paula, ahora la chequeamos. Me encantó esa pregunta. Una cosa que nos dice acá es lo que se nos queja. Te dice, che, vos me estás diciendo que este A puede ser cualquier cosa, pero sin embargo, cuando estás usando este igual, estás asumiendo determinadas características del tipo, ¿sí? Esas características es las que anotamos de esta manera y que decías vos, creo que era Luciano o Coso, que agregamos que decir, che, ojo, porque en realidad no es cualquier A, o sea, no es solo int, no es solo A, es algo que está medio en el medio, supongamos, que tiene que tener igualdad. Entonces con eso funciona todo. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? ¿O cómo? Yo me confundí en la parte del equal. Ah, bien. O sea, hasta acá estábamos que este tipo era demasiado general y de alguna forma no tiene información sobre si este A soporta la igualdad o no. ¿No? Bien.
La idea es, ¿cómo le decimos a la función, cómo le decimos a Haskell, que este A soporta igualdad? ¿Sí? Es decir, que soporta igualdad significa que el tipo que vayamos a poner ahí tiene que tener implementada una noción de igualdad. Los números la tienen, char la tiene. Es decir, cuando digo soporta la noción de igualdad, me refiero a que uno puede hacer, por ejemplo, como burlas tiene, true igual true. Y eso funcione. ¿Sí? Y eso lo hacemos escribiendo esto. Diciendo, che, el A tiene igualdad, ¿sí? Y esto es una cuestión notacional de Haskell, de cómo se escribe este tipo de restricciones, es que... Profe, se me cayó el internet. No. Ahí volvió. No sé por qué. Recién sí, pero Ah, perdón, bien, gracias por me eso. quedé justo cuando está por explicar lo que le pregunté. Oh, la pucha. Pero llegamos, hasta acá estábamos de acuerdo entonces, ¿no? Sí, Bien. era muy general. ¿Cómo? Era Claro. muy general solamente con el A. La cuestión es muy general el tipo, pero sin embargo, en la definición de la función estamos asumiendo cosas, ¿no? Porque este A, lo de siempre, ¿qué tipo tiene A'? ¿Qué tipo tiene A? Puede ser cualquiera. Claro, pero ojo, ¿no? Puede ser cualquiera, pero en el contexto de esta función tiene tipo A. Y este tiene tipo también A. Perdón, acá capaz que los nombres son confusos. Déjenme poner. Yo me suelo poner esto para mejorar la lectura. Ahí está. Sí. Es decir, X' tiene tipo A y este X de acá tiene tipo A. Sí. Cualquiera, pero es ese tipo A. Bien. Entonces ahora lo que necesitamos decir es, che, acá estamos usando este A no es cualquier tipo, porque si fuese cualquier tipo, hay tipos que no tienen noción de igualdad. ¿Sí? Por ejemplo, tarea, pensar que tipos no tienen noción de igualdad. Entonces, como estamos forzando a que el tipo A tenga noción de igualdad, es algo que nosotros tenemos que agregar como una restricción en el tipo de la función. ¿Sí? Esa restricción la agregamos con esta notación, que es como algo caprichoso hasta si uno quiere, está diseñado así, que es, queremos que el A tenga IQ, y eso va a la izquierda de esta otra flecha, que es como igual. Agregando esto al tipo de la función, lo que estamos diciendo es, che, ese A ahora no es cualquier A, ¿sí? Sino que es una, pero cuyos tipos, ¿no? Tienen que tener EQ. Por ejemplo, int lo tiene, char lo tiene. Entonces, para los ejemplos que a uno se le puede ocurrir, no hay ningún tipo de problema. ¿Sí? No, pero después veo el clase no hay problema. Dale. De última, ahora, si querés podemos seguir un poco más y ahora después le damos otra Dale. No hay Mejor. problema. Entonces, bueno, eso compila y me encantó. La pregunta que hizo Paula es de qué pasa si compilamos esto. ¿Era? ¿Ustedes qué les parece que pasa? Sobre todo Paula, que tiró acá la piedra, así que ahora yo quiero saber qué pasa. No hay error, esto compila a las mil maravillas. De hecho, ahí respondo o ahí leo tu pregunta, Tadeo, porque me parece que está buena. De hecho, nosotros les hacemos anotar el tipo de las funciones, pero probablemente para todos los programas que ustedes vayan a implementar en la materia, no hace falta, y Haskell se da cuenta de cuáles son los tipos de lo que ustedes quieren. Más aún, si yo le pregunto el tipo, ¿qué dicen que aparece acá?
Si ahora yo le pregunto el tipo de prim iguales a. Por ahí como pista, ¿se acuerdan lo que pasaba con el 3? O con cualquier número, digo, el 42, qué sé yo. Es como que les devolvía un tipo que era como bien lo más general posible, ¿no? De hecho, acá como el 42 podía ser distintos números, te dice, yo lo que sé es cualquier P siempre y cuando respete ser número. ¿Sí? Y con esta función pasa algo parecido, porque lo que va a devolver es exactamente el tipo que habíamos anotado, que es el tipo más general que esta función puede tener. ¿Sí? Que es que todos sean A, pero no cualquier A. El A tiene que tener EQ. Así que buenísimo, Paula, por esto, porque está muy buena la pregunta. Sí. Sí. Y, a ver, leyendo un poco lo que vos decías, Tadeo, era, con el EQ nos aseguramos de que si ponemos int, la función vaya conforme a int. No sé si entendí la pregunta, Tadeo, pero el EQ lo que nos asegura acá, y que más que algo que nos asegura, es una restricción que sí o sí tenemos que tener, ¿no? Es que podamos comparar los valores, los elementos de adentro de la lista, ¿sí? Esta comparación que hacemos acá, ¿sí? no vale para cualquier tipo, ¿sí? ¿Cómo restringir? Claro, ¿cómo restringir? Que nos haya distintos tipos. Más o menos, porque esa restricción, ¿cómo es? Más o menos porque esa restricción en realidad te la da esto, ¿no? ¿Sí? Que uno escriba este A que sea el mismo que este A. Ahí es donde ocurre esa restricción. Es decir, yo acá pusiera B, por ejemplo, ahora por ahí, Tadeo, puede pasar lo que vos decís, que es, este que sea int, y este va a ser bool, y entonces acá la comparación esta va a ser entre 3 y true, por ejemplo. El tema es que esto fallaría, va a fallar. ¿Sí? Es decir, la restricción de que el elemento que comparamos, este X', y los elementos de la lista tengan el mismo tipo, eso lo da que usamos A en todos lados. ¿Sí? Lo que es diferente es que este A, o es otro tópico, es que este A, y ahí respondo Franco, es que este A pueda ser comparado como tipo. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, podemos hacer déjenme pensar si esto es una buena idea. Démosle un intento. Démosle un intento. Esto compila, ¿no? Bien. Y si, por ejemplo, hacemos prim iguales a de 3, supongamos, y ¿esto qué debería dar? Un 3. No, nada, vacío. Claro. Pero si agregamos, por ejemplo, así, ¿no? Nos trae todos los 3. ¿Sí? Parecido a si hacemos prim iguales de true, no sé, tenemos true, 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 false, y esto nos va a traer esos primeros 4 trues. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? Bool, ¿no? El tipo bool y el tipo int o el tipo num, todos
soportan la igualdad. ¿Sí? Y acá, adelantándome un poco, pero... No importa qué es esto, pero estoy inventando mi propio tipo, ¿no? Mi propio tipo tiene constructores, solo para que lo podamos ver, tiene dos constructores que son ble y bla, ¿sí? Es decir, si yo escribo ble, es como escribir true. ¿Ahí me creen? O sea, no es que es lo mismo, pero no sé si se ven que es como, qué sé yo. Yo escribo bla Sí, sí. y podría escribir false. Y hasta acá no hay diferencia. Bien. ¿Qué piensan ustedes que va a pasar si yo hago esto? Escribo bla y pongo bla, 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 ble. ¿Qué devuelve esto? True, true, true. Digo, false, false, false. Acuérdense que bla, bla devolvía bla, ¿no? O sea, bla era bla. Claro, bueno, subirla. 3 blas, Entiendo que sí. ajá, y otras apuestas. €100 error. 100 Ah, euros, ¿viste? pero no tengo idea. Ah, bueno, lo Falta ejecuto, lo leí al principio. lo ejecuto y veamos. ¿Qué es lo que nos dice? Nos Gané dice 100 euros. ¿cómo, Nicolás? Perdón. Dio error, gané 100 euros. Claro, nos los paga. Creo que Iván Renison acá es el encargado de la caja, así que bueno, después vos lo Genial. cobrás. ¿Qué es lo que nos dice esto? Nos dice, che, el tipo este ble que yo acabo de inventar no tiene EQ. ¿Sí? Entonces yo no puedo aplicarte esta función. Este EQ ahí hizo su laburo. ¿Sí? Es decir, con int y con bool funciona porque int y bool tienen una noción de igualdad, ¿sí? Que es la que te requiere la función, pero hay tipos que no la tienen. Por ejemplo, el que yo acabo de inventar. Como ese tipo no la tiene, y si yo intento ejecutar la función, lo que ocurre es que uno recibe un error en el que justamente lo que nos está diciendo este error, más allá de lo críptico que tenga, es, che, claro, el tipo ble no tiene igualdad. Yo no sé cómo comparar blas. De hecho, si yo escribo bla es igual a bla, es un error. ¿Sí? No es que son iguales. Y esto pasa con muchos tipos. ¿Sí? Entonces, esta restricción, de nuevo, vista desde el otro lado, lo que nos dice es, ojo, si vos vas a aplicar esta función, acordate que este A tiene que poder compararse. O sea, si yo me pregunto si algo es igual o si algo es distinto, es que recibo un error. Me dice true o false. Es decir, las cosas son comparables. ¿Sí? No sé si esto metió más ruido o no, pero es la idea de este Q. Es como que de todos los tipos que hay, este Q solo te va a dejar cambiar este A por un tipo concreto si tiene igualdad. Si no tiene igualdad, nada, no funciona. ¿Cómo es esa pregunta, Valentín? Perdón. Entonces, ¿cómo haces para crear los detalles en las clases? ¿Vos decís cómo haces para agregar ahora quizá que este tipo nuevo que inventé recién, tenga IQ? O... Bueno, eso esto lo vamos a ver más adelante en la materia, quizá en la próxima clase. La más fácil es que se puede como derivar, así como derivé show, así como derivé que se pueda ver, ¿no? Uno de alguna forma puedo derivar que se pueda hacer la igualdad. Y entonces ahora, gracias a eso, esto funciona. ¿Por qué? Porque este tipo, ahora, gracias a que agregué esto,
¿sí? Es importante. Gracias a que hablé de eso, ahora funciona. Pero bueno, acá quisiera parar. Me parece que entendimos algún pelín más sobre qué significa esto. Sobre qué significa esto y jamás volveremos a hablar de Play Black. Sí, Fabricio, se entrega. Y creo que no sé si esto importa o no, creo que ¿tienen tiempo hasta el final de la clase o hasta el final del día? No sé. No sé, Iván, si vos tenés idea hasta qué momento se puede entregar el proyecto. Creo que hasta el final del día. Ah, bien. Bien. Sí, y sobre esto, sobre el tema ¿Hasta el final del día en Argentina o hasta el final del día en, no sé, Hawái, creo que es? No sé. Con esto del polimorfismo, creo que es el tema del próximo, o parte de los temas del próximo proyecto, el polimorfismo ad hoc. Así que ahí ahí sí, vamos a ver bien. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Bien. Che, bueno, buenísimo eso. No sé, tenemos media hora quizás, una cosa así. Sí, Manuel, diga. Profe, al final, con el tema de los ejercicios de estrella, ¿cómo quedó eso? No es obligatorio entregarlos ni nada, y es más algo para que ustedes practiquen, diría. ¿No influye en regularidad, promoción, nada? No. Ok, bueno, gracias. Una pregunta, ¿y si los ejercicios estrella los hago y los hago mal, restan o no afecta? No van a restar. No van a restar, así que tranqui. No. No van a restar, sí, no, numéricamente. Quizá en el humor de que está corrigiendo. No, mentira. No restan para nada, no te preocupes. ¿Es como que se evalúan, profe, o cómo En es el realidad, tema de cómo funcionan los proyectos? claro, lo importante son los parciales, ¿no? Y los laboratorios que ustedes entregan siempre sirven para desempatar, digamos. Es decir, están medio justos, que promocionan, que no, qué sé yo, y siempre es como si fuese como parte de, che, bueno, a ver, no sé, estás que promocionás porque estás muy cerca de promocionar porque tuviste un día más o menos cuando tocó el parcial. Che, bueno, a ver, ¿qué hizo en los proyectos? Ah, mirá, los hizo bien, los entregó a tiempo, no sé, como Claro. todas estas cosas de participa en clase, va por ahí, digamos. Así que siempre es buena idea ponerle pilas, digamos, más allá de que uno los hace también para entrenarse para el parcial. Ok, Después sí. bueno, gracias. Profe, ¿cuándo habilitan el proyecto 2? ¿Cuándo lo presentamos? Creo que el lunes que viene. Ah, ok, gracias. ¿Ah? Puede ser igual con lo que dijo Nicolás, y justo lo leí, de que en más de algún caso estén de adorno, pero bueno, ustedes no pueden no saberlo. Pueden intentar arriesgarse o no, nada más. Claro, alguien, por ejemplo, bueno, voy a arriesgar que esto quede grabado. Alguien puede mandar un TAR con todo vacío y probar si de verdad los vemos o no. O si justo tuvo suerte y él no lo vio. Pero bueno, es arriesgado. Es toda una movida. Che, bueno, esperen, basta hablar pavada. Tenemos media hora, por ejemplo. Que acá Camila dijo algo de chusmear el 14. Sí, entiendo. Después vas a decir, Tomás, como que yo incité a hacer esa prueba. Siempre puedes decir que te confundiste igual. Bueno, acá Camila propone hacer el 14, que a mí me parece muy entretenido. No creo que tal vez sea la mejor decisión si queremos hacer algo más. Perdón, pará. Podemos disculpar a Camila, pero una cosa que nos faltó me estoy dando cuenta de era, y que habían dicho era que teníamos que hacer la versión del B con el take while. ¿Sí? Creo que, de hecho, la cuestión venía por ahí. Así que quizá
en este ratito, me gustaría que demos la versión con el take while, y después sí podemos hacer algo del 14. Así que rápidamente, ¿cómo es la versión del take while de esto? Bueno, no tiene que ser rápidamente, pero quizá alguien ya había... Capaz que incluso ya la habían propuesto y yo lo único que faltaba era acomodar el tipo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, empezaría cuestionándome cuál es el tipo del take while. Y, por ejemplo, no sé, yo así a priori uno lo ve, ¿no? Y este A, ahora que entendemos un poquito más, nos damos cuenta de que no tiene ningún tipo de restricción, ¿no? Puede ser cualquier A. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos usarlo para implementar esta función? Bueno, está bueno eso, Mateo. Una cosa que capaz que incluso uno podría, estoy de acuerdo con esa implementación, me pregunto lo siguiente. Take while, ¿no? De alguna función, qué sé yo. Por ejemplo, Un compare, puede ser. me parece muy bien. Por ejemplo, que sea igual a true de la lista vacía. ¿Qué nos va a devolver esto? ¿O qué True. sospechan? Lista haciendo una true. Acordémonos que... Sí, pero digo, acordémonos que devuelve una lista, ¿no? Ah, capaz una lista de un elemento que ese elemento es true. O la lista vacía. ¿Por qué? Porque el take while toma de esta lista mientras los elementos sean true. Bueno, pero si no hay elementos, nos devuelve la lista vacía. ¿Sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tu solución, Mateo, me parece que está muy bien, pero incluso se podría hacer más compacta y decir, che, esto en realidad funciona para cualquier lista, sin hacer ningún tipo de diferenciación de si es vacío, de si es la lista vacía o si tiene un elemento. ¿Sí? No sé cómo lo ves vos, Mateo, o en general, digo. Por supuesto, uno tenía que estar seguro, que nos aseguramos acá, de que para la lista vacía se comportaba como nosotros quisiéramos que se comporte. ¿Ya? Bien, bien. Sí. ¿Sí? Fantástico. Mi pregunta ahora es, che, si yo vi que el take while no tiene ninguna restricción con el A, ¿no? ¿Por qué nos sigue haciendo falta escribir esto? ¿O será que no nos hace falta y lo podemos borrar? ¿Qué les parece? ¿Será que esto funciona si usamos take while? Creo que no, porque se compara el A con el A de la lista. Está bueno eso que decís, Manuel. No sé qué piensa el resto. No sé cómo la ven. Digo, yo creo que lo que decís es, no hay que olvidarse de que acá estamos usando el igual. Y más aún, es el igual de A, ¿no? De este A. Así que es inevitable que, de nuevo, caigamos en el mismo problema, que ni siquiera es un problema, ¿no? Es una necesidad de la función, digamos, de la implementación, de que
el A tenga que tener igualdad, porque lo estamos usando acá, básicamente. Así que bueno, esa es la definición, y compilamos. Y ahora, no sé qué son esos blan, no creo haberlos escrito nunca. Si usamos la versión prima, esto funciona a las mil maravillas. Así es. Así que bueno. Ya me perdí de quién quizá había como propuesto hacer esto, pero ¿cómo es? Pero ¿cómo estamos hasta acá? ¿Preguntas de esto? ¿Cuál era el punto del punto B? O sea, ¿cuál era el objetivo de este punto B? El punto era Con el definirla, while. claro, definirla sin usar, no, era definirlo usando take while, así. Ok. Sí. Que una cosa que pasa en general, pero tampoco uno tiene que volverse loco, es, esto pasa, digo, en general en todos los lenguajes de programación, es muchas veces uno en lugar de ponerse a programar algo de cero, ya existen otras funciones, por ejemplo, take while, o no sé, ahora ya después tenemos como, qué sé yo, factorial, podría decir, que ya hacen casi lo que nosotros queremos, solo que hay que pasarle los parámetros adecuados, ¿no? O los argumentos adecuados, perdón. ¿Sí? En este caso, un argumento adecuado acá evidentemente es que la función que va desde un elemento de A a bool, que pide el take while, ¿no? Dice que el tipo del take while, lo que pide como primer argumento es una función de A en bool. Y nosotros lo que estamos haciendo en esta versión un poco más reducida o más particular de lo que queremos es, bueno, esa función es comparar con este elemento que te estoy pasando. ¿Sí? Pero después toda la magia de cómo es que eso funciona la tiene el take while adentro y a nosotros nos es indistinto. Así que bueno. Bueno, no sé si quieren que veamos otro. ¿Alguien tiene algo para proponer? Si no, tengo... Camila había preguntado sobre uno de los últimos ejercicios, que de nuevo, no es que esté evitando, de hecho me parecen de los más entretenidos, pero para ser un poco pragmáticos y de lo que uno necesita saber para el parcial, bueno, sí, para el parcial, pero para entregar el proyecto probablemente no es tan relevante. Así que, si alguien tiene algo más de estos ejercicios, de los ejercicios hasta el 11, preferiría que veamos eso. Pero si no, saltamos a lo que proponía Camila. Y así que voy a contar hasta 3. Y si no, vamos a ver el 14. Bueno, vamos al 14. ¿Estás todavía por ahí, Camila? Porque si encima... Sí. Fantástico. Bueno, a ver, era el 14 el C. Bien. Quizá una primera pregunta mía es, ¿este A? ¿No? Porque el enunciado dice, para las siguientes declaraciones de funciones da al menos una, esto es importante, cuando sea posible, ¿sí? Eso es muy importante. Y la siguiente pregunta es, si diste una, si podés dar otra que sea distinta. Entonces, quizás yo para empezar a... Entonces, ejercicio 14. Ejercicio 14 y vamos a ponerle FA. De esta, ¿qué definición diste, Camila? O bueno, no sé. En general, si quieren proponer soluciones, los escucho. Claro, fantástico. Básicamente es, acá yo puedo hacer pattern matching de una tupla y como, déjenme ponerlo quizá así, para no confundirnos, y como la variable i tiene tipo b, ¿sí? Puedo devolver i y esto va a andar las mil maravillas. Es decir, acá x tiene tipo a e y tiene tipo b. Así que eso, si lo compilamos,
Funciona, fantástico. Y de hecho lo podemos usar. Podemos hacer f de a de 3, 4 o 3, 5, va a volver 5. De 3 true, va a volver true. Genial. Bien. Bueno, hasta ahí, nada. La siguiente pregunta era si podemos, o el siguiente desafío es ver si podemos dar una para FB. Podemos hacer el mismo truco. ¿Podemos o no podemos? Y a ver, no, yo creo que no, porque no hay un argumento que se puede devolver ahí. C no es un argumento, a menos que se te define en otro lado. Me gusta eso de decir Manuel. No, siempre estoy de acuerdo que acá es siempre en este contexto. Estoy de acuerdo también con Camila que dice que no se puede. Fíjese que no se puede por la simple razón de que nosotros acá deberíamos escribir algo de tipo C, ¿no? Este tipo C es un tipo totalmente genérico. No sabemos nada. De hecho, fíjense que este tipo C es tan genérico, ¿no? Que podría ser un tipo que ustedes definan dentro de 15 años cuando sean senior developers en Haskell. ¿Sí? O sea, realmente este C es un tipo que ni siquiera ustedes pensaron todavía. ¿Sí? Lo mismo pasa con el A y el B, ¿no? Este tipo B puede ser un tipo que yo voy a diseñar mañana, y voy a implementar mañana, pero como tengo que devolver algo de ese mismo tipo que yo voy a implementar mañana, entonces, bueno, todo funciona bien. Pero acá el C este puede ser cualquier cosa. Entonces realmente no se puede, porque como es un tipo que, como recién mencioné, voy a implementar mañana, ¿no? O podría ser ese tipo, digo, que voy a implementar mañana, así como podría ser int, que ya está implementado. Esta directamente es como que no. Esta no se puede. O sea, esto yo lo tengo que comentar todo porque no se puede. Así. ¿Algún comentario de esto? Los escucho, sobre el argumento que di. No sé cómo. No, sí, eso de que pedís devolver algo que ni siquiera pediste. Entonces no. Tal cual, es como pedís devolver algo sobre lo cual, de lo que tenés como argumento, o sea, de lo que son tu materia prima, de alguna manera, ¿no? Sí, sí. No podés producir del otro lado. ¿Sí? Bien. Entonces ahora pensemos en el FC. Una primera pregunta para mí es, ¿cuántos argumentos toma esta función? 2 argumentos. Estoy de acuerdo. Entonces, esto tomará qué sé yo, un X y un Y. Bien. ¿Hay algún nombre que se pueda refinar mejor acá? De los que yo puse recién. ¿Cómo? Sí, no sé, así como por ejemplo acá quizá no es tan buena idea ponerle ble y usamos XS porque el tipo es una lista. ¿Sí? Y capaz el primer argumento, pero el segundo creo que está bien. Bien, ¿y qué nombre podríamos poner en el primero? Estoy de acuerdo. No sé, Algo XG puede ser. genérico, como una función, como para saber que tiene que ser eso. Claro. Una F. De hecho, creo que Bruno, Milton, esos T, estaba bueno. A mí F me encantó. Así que F acá tiene tipo A en B. Y I va a tener tipo A. Fantástico. Bien. Y entonces ahora, nos tenemos que construir algo de tipo B, ¿no? ¿Nos podemos construir algo de tipo B? ¿Cómo podemos hacer con la información esta que tenemos? De nuevo, pensándolo tipo como materia prima. El F y el I acá son nuestra materia prima y nosotros queremos construirnos algo de tipo B. ¿Cómo podemos hacer? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Podría usarse un compare? Como usamos en el ejercicio anterior de... Ojo decir- porque
si agregamos igual, vamos a estar cambiando el tipo de la función, ¿no? Ah, tienes razón. Esto es todo lo que tenemos. Está bueno igual notar eso, Manuel, ¿eh? Bien, bien ahí. Por ejemplo, a ver si los puedo como... Supónganse que tenemos ¿No hay esto. alguna función next o previo o algo así? Bueno, está bueno eso, ¿eh? Pero a ver, ¿esto qué tipo tiene? Más 3. Perdón, no. Permítanme cambiarla por esto. ¿Qué tipo tiene esta función? Concatenar, ¿no? Ajá, pero ¿y el tipo cuál es? Toma una lista y devuelve una lista. Claro, una lista igual a lista. Exacto. Claro, fantástico. Exactamente así. Buenísimo. De hecho, perdón, quería como fijar los tipos. Tenemos esto, ¿no? Ahora, si yo tengo una... Bueno, y esta va a ser evidente, pero... Entonces, yo tengo algo que tiene tipo lista de bool y devuelve un bool, ¿no? ¿Esto está bien escrito ahora? No, devolví también lista de bull, no bull. Sí, perdón, sí, es verdad, estoy medio... Vamos, perdón, gracias por la corrección. Tenemos esta función que toma una lista de bool y devuelve una lista de bool. Y nosotros tenemos una lista de bool. ¿Lo puedo aplicar o no? ¿Sí? ¿O no? ¿Qué pasa si hago esto de acá? Ahí ya no son 3 bull. Lo estoy aplicando, ¿no? O sea, si bien la anotación acá es engañosa, esto se acuerdan que tenía tipo lista de bool en lista de bool. ¿Sí? Pero esto no sería lista de bull y que devuelve como, o sea, que toma 2 argumentos, cada uno es una lista de bull y el que devuelve es una lista de bull, pasarían a ser 3 argumentos. Digo, 2 argumentos en vez de uno solo. Claro, o sea, acordémonos que a esta función le estamos aplicando que solo es un bool ¿no? Este no es función. Digo, esto es, Ok. ¿sí? Esto es una lista de bool. Es decir, de hecho, si lo evaluamos, es false concatenado con true. ¿Sí? Claro, ahora sí. ¿Por qué? Porque, de nuevo, si vamos de a poco, es como que esto de acá es una función, Claro, olvidemos. el false es el argumento que le dio, me confundí. Claro. Tomo un argumento, ¿el argumento cuál era? Esto, la lista de false, la lista que tiene false. ¿Sí? Vos, Camila, o el resto de la gente, igual pregunto en general, ¿qué les pareció eso? Siempre se debe mantener el orden. ¿Vos decís en general, Nicolás? Digo, quería responder tu pregunta mientras el resto pensaba. Sí, en general, el map siempre respeta orden y tamaño, puedes pensar. ¿Sí? Es decir, si vos tenías una lista con 500 elementos, después de aplicar map, tenés una lista con 500 elementos. Puede ser que los elementos sean distintos, pero el tamaño de la lista y el orden es exactamente ese. Con el filter ya no es cierto, y probablemente ninguna de las dos, porque por ahí, ¿qué es el orden? Bueno, puede ser discutible. Y el tamaño, por supuesto que no. Bien. O sea que el orden en filter podría cambiar. Y es que... El orden, creo que si refiriéndote a que si el elemento A aparece antes que el elemento B y los dos Sí, quedan después de por aplicar eso- filter, va a seguir estando el elemento A antes del elemento B. Sí, entiendo. ¿Cómo Bueno, sería, sí, digamos, estaba siendo tal vez muy pedante con qué significa acá algo digamos, está una función que ordena los elementos de una lista? ¿Cómo se la clasificaría? ¿Cómo? ¿Cómo clasificaría una función que ordena los elementos de una lista de menor a mayor? ¿Qué sería clasificar? Perdón. ¿Sería más bien un filter o...? Entiendo la pregunta de dónde va. Entiendo por dónde va.
Para mí, mm, Estoy tratando de entender para hacer el 7. sí, me imaginé. Sí, quizá no hay que ser tan... no es como que esa clasificación es absoluta, digamos. Me da la sensación a mí, Ah, bien. pero sí. Che, perdón, no me quiero ir de acá. ¿Qué, qué, qué, qué les pareció esto? Lo escribo de otra manera, quizá déjame escribirlo acá. Y entonces, ¿cómo podemos dar acá una definición o no damos una definición? Claro, fantástico ese escribió Milton. Fíjense que es como si la F tuviese tipo bool en bool y yo de golpe el mi I tuviese bool, ¿no? ¿Puedo hacer algo con estos dos que tenga sentido? Ah, y bueno, si el I tiene bool y esta función F toma un bool, bueno, F, N, F aplicado a I va a tener bool. sí, Y lo interesante es que acá, en toda esta cuentita, lo del bool fue anecdótico, de alguna manera, ¿no? Sin saber las definiciones, me refiero. Es decir, esto vale si acá fuese A, y entonces todo va a tener tipo A. Entonces acá podemos dar F de I. Si venimos acá, eso compila fantástico. pero no sigue faltando OM Mario. No sé qué estaba preguntando. Quizá un detalle importante es el siguiente. F de I, ¿qué tipo tiene? Tipo B vendría a ser, ¿o no? No, o A. ¿Sí? Fantástico. ¿Qué tipo es? ¿Por qué? Porque el I tiene tipo A. Cuando a la F le aplicamos I, es decir, cuando escribimos esto, ¿no? Que a la F le pasamos como argumento el I, ¿qué es lo que pasaba? El jueguito de siempre. Ah, ya acá, sí. Ya entendí. Este A tiene que ser igual a este A, pero los dos son A. Sí, sí, sí. Entonces, esta expresión, de alguna forma, este A se come a esto, Claro. entonces nos queda el B. Digamos. Claro, es como que el primer argumento de FC podría ser se podría ver como imaginar como F entre paréntesis un X y después ese X vendría a ser el A, toma valor. Creo que sí, de hecho, a ver, podemos seguir. No, pero escrito como notación matemática nada más, digo, como F de X y reemplazamos el X con A. Pero X, ¿dónde hay X acá? No, es como Ah, digo, sí, como la notación que uno usaría matemáticamente como todos los días, digamos. Bueno, sí, todos los días. entre paréntesis sería. Sí. Sí. Pero por ejemplo, en este, ¿no? Fíjense que F tiene tipo B, toma A, toma B, devuelve C. Y tiene tipo A. Necesitamos, hay un tercer argumento ahora, que es el B. Llamémosle Z. ¿Este es otro ejercicio, profe? Lo estoy inventando ahora, pero capaz que sí es otro ejercicio. Ok. Z, ¿qué tipo tiene? Tipo B. B de C. Tiene tipo B, ¿no? Y lo que nos tenemos que construir acá es algo de tipo C. Ah, sí, ahora sí. Entonces este tiene tipo B. Bien. Entonces, F aplicado ahí. Primera pregunta, ¿está bien aplicado? Y segunda es, ¿qué tipo tiene? Tipo A. No.
acordémonos, ¿no? Es el jueguito es, si yo escribo esto, entonces es porque lo primero que tiene f en el tipo, ¿no? Tiene que coincidir con el tipo del argumento. ¿Sí? Pero acá lo hace. ¿Por qué? Porque f dice, che, mi primer argumento tiene que ser algo de tipo A y tiene tipo A. Así que una vez que lo aplico, ¿no? Es decir, una vez que escribo esto, f y el i, entonces esto pasa a tener ahora tipo BC. Porque el f ahora tiene un argumento menos. O sea, toma un argumento menos. ¿No? ¿Cómo vieron ese? Sí. Y ahora F y Z tendría C. Oh, muy bueno, tal cual. O sea, es F y Z. ¿Qué pasa? De nuevo, es como que acá, como dice ahí Valentín, es el I, ya vimos que esto tiene tipo BC. O sea, hasta acá es como que estamos bien. El siguiente argumento que tomaría tiene que tener tipo B ahora. ¿Sí? Pero Z tiene tipo B. Así que cuando se lo aplicamos, lo que hace es que básicamente esto se nos desaparece y nos queda algo de tipo C. Entonces, en base a estos argumentos, nos terminamos construyendo algo de tipo C y este término es totalmente válido. Y si venimos acá y compilamos, esto compila. ¿Sí? Bueno. Esto igual es, de nuevo, es para ir masticando de a poco y que empiecen a caer como de a poco las fichas. Pero es como una cosa para mí muy interesante de dominar. Como que a uno se le aclara muchísimo cómo programar en Haskell solo entendiendo esto, digamos. Que solo entender esto no es poco. Lo bueno es que cuando uno lo entiende, representa un montón de cómo es el flujo de programar en Haskell. Me cayó la ficha. ¿Sí? De hecho, Sí. a ver. Es que lo mismo que lo anterior, pero cuesta un poquito verlo. Claro, de hecho, esta es la Un rato prueba. más. A ver, ahora quiero este. ¿Qué tipo? Bueno, acá todavía no sabemos ni siquiera las expresiones. Bueno, F evidentemente tiene tipo A, B en C. ¿Qué tipo tiene I ahora? Tipo B. B. Tal cual. Tiene tipo B. ¿Qué tipo tiene Z? A. Fantástico. Tiene tipo A. Buenísimo. ¿Qué aplicaciones podemos pensar ahora? FZ sería la primera. Claro, ¿no? Porque F y no, ¿por qué? Porque el A es el primer argumento de F tiene que ser algo de tipo A y el I tiene tipo B. Entonces, eso no se puede. Entonces, podemos hacer FZ y ¿qué tipo va a tener esto ahora? ¿Qué tipo tiene F aplicado a Z? Tal cual, fantástico, S. Camila. Que era, bueno, cada vez que aplico un argumento y que los tipos están bien, es como que me quedo con la parte derecha de la primera flecha, digamos. Entonces, esto tiene tipo vence. Y ahora, supongo que no va a ser raro si digo Z aplicado ahí, tiene tipo C. Entonces, esta es otra función y que se llama flip. Esta función existe, de hecho. Creo, a ver. Profe, una pregunta. Sí, sí. ¿Y podría ser A o no? O sea, si se saca que Z es A, ¿podría ser IA y ZB? Porque, o sea, no entiendo el proceso Sí, inicial. pero dejaría de ser un flip.
Claro, el tema es que no entiendo el proceso inicial en el cual declarás vos cuál es cuál, porque justo ¿Vos ahí... decís, por qué es este tipo así? Ah, no, claro. Usted Eh, arriba lo había puesto como AB y después lo puso como BA. Sí, sí, perdón. Ah, Sí, sí. claro, por eso, por eso. Claro, claro, esto acá es re importante. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y como creo que decía Manuel, dejaría de ser el flip. Que yo fíjese que el tipo es el mismo, ¿no? Así que acabamos de descubrir la función flip que ya existía. Y le hago una última y me tengo que ir volando. Pero me empezó a parecer interesante. Que es lo siguiente, a ver. Profe, ¿puedo hacer una con un caso de lista? Porque los otros creo que aparecen con caso de lista y Bueno, es un poco más complicado. me parece muy bien. En este capaz que hay más, o bueno, hay... Pero a ver, sí. No sé si este es realista, ¿no? Los otros, bueno, no sé si los otros eran realistas tampoco, pero este, a ver, este al menos me parece interesante. Bien, acá lo mismo de siempre. ¿Cuántos argumentos tiene esta función? Esa es una primera pregunta. 3. Fantástico, tiene 3 porque tenemos una F, después tenemos una lista y otra lista. Entonces vamos a ponerle, qué sé yo, BS a S. La siguiente pregunta, la de siempre, es ¿qué tipo tiene cada cosa? La F creo que convenimos que no cambió nada. ¿Qué tipo tiene BS y qué tipo tiene AS? Ahí está bien BS tipo B y AS tipo A. Sí. Lista, ¿no? Así. Tipo lista, claro. Claro, sí, sí, sí. Bien. Bueno, fantástico. Bien. Entonces ahora tengo una pregunta, ¿eh? Este ejercicio capaz Un que... segundo. Sí. El tipo es lista de A y lista de B, no es solamente lista. O solamente B. ¿O no? Es lista, no, es lista de A. O sea, AS es lista de A y BS es lista de B. Ok, y el tipo de AS es sí o sí lista de A o es lista a secas. No, o sea, listas a secas no existe como tipo, digamos. Siempre es lista de algo. Ok, En ok, este caso ok. es lista de, todavía no sé, pero es lista de A. Bueno. Paréntesis, porque la pregunta está igual, tal vez viene por esto y es buena. Lista de A y lista de B no son el mismo tipo, ¿no? Porque como no sabes si el A y el Ok, B son iguales, eso era. claro, Gracias. claro. Sí, sí, sí. Bien. ¿Nos podemos construir algún elementito acá? ¿Haciendo algún manejo ahí con las listas? ¿Cómo lo ven? Comparar un elemento de una lista con el de otra lista. Acordate que si ponemos la palabra comparar, Ya está, claro, ya agrega un tipo más. chao. Es como... No. Yo pensaba, ¿Y realizar operaciones entre ellas o no? podría ser, pero fíjate que las operaciones deberían ser muy precisas, porque el problema acá es que Como son Concatenarlas. tipos vos no sabés genéricos. si el B y el A son iguales. Concatenarlas puede ser. Definir una función para trabajar con ambas. Claro, a ver, vamos de a poco. Fíjense que concatenarlas no, porque no tienen el mismo tipo, así que no vamos a poder. Ah, tienes razón. Dijeron tuplos por ahí. No sé, Camila, que no te escuché bien, ¿qué dijiste? No, que cuando decía de sumarlos creo que había dicho de que no se podía porque como eran tipos genéricos podía ser que pusiéramos, por ejemplo, 2 caracteres y eso no se puede sumar. Claro, fantástico, esa reflexión está fantástica, Camila. Sí, sí, sí. Sin embargo, una cosa que podemos chequear es, che, ¿qué funciones de listas conocemos? ¿Hay alguna función de lista que, dado una lista de A, nos construya algo en A? O sea, una función que tenga este tipo. Pregunta mía. ¿Existe esto? Si hay una que cuenta la cantidad de elementos, pero no es genérico, digamos. Ojo, porque la cantidad de elementos no va a ser A acá, va a ser quizá int. Sí, por eso justamente. Una que da A. Estoy seguro que conocen una. Uno que busca ese elemento, ¿no? Un elemento... Pasa que, ojo, porque si busca, hay una noción de igualdad, quizá,
A eso lo que dijo Luca va como trompeta. Es decir, que hace un rato lo usamos, el head. ¿Sí? Es decir, el head, la función esa, tiene tipo, che, dame una lista, cualquier lista, y yo te devuelvo el primer elemento. Ah, claro. Ahí está. Así que, ¿qué expresiones nos podemos construir usando el head? Expresiones, digo, no sé, F aplicado a Z para mí era una expresión, por decirlo de alguna manera. Yo puedo repasar qué tenemos. Tenemos, Camila, qué bueno. Fíjense que tenemos lista de A, ¿no? Y el head toma una lista de A y devuelve algo de A. O sea que head de AS tiene tipo A, de hecho. ¿No? Sí. ¿Sí? Más aún, este A, y acá permítanme cambiar quizá a un D, ¿no? Este D o este no está atado a, no es como que está bajo las mismas reglas de la función, ¿sí? Donde este A no lo podemos confundir con este B. ¿Sí? Acá hay un pasito que esto puede ser bastante confuso, pero ¿qué pasa? El head no es una función que esté definida en este contexto, es una función que está global. Entonces, en realidad, cuando acá aparece este A, y acá estamos escribiendo este A, no es que cuando fijamos un A, se fija de manera global, sino que se fija de manera como local. Entonces, también podemos escribir esto. Head de BS va a tener tipo B. ¿Sí? Acá hubo un salto, me doy cuenta yo, porque hace un rato dijimos, no sé, el B y el A no eran el mismo, pero si acá yo dejaba A, como que esta aplicación tenía sentido, pero no sé si tiene el mismo sentido con el BS. ¿Sí? Pero acá quizás lo que hay que notar es que este head está definido en otro contexto distinto que esta función. ¿Sí? Quizás esa parte, déjenme escribirla con D y me van a tener que creer. Pero ahora tenemos estos dos. Escribe con D, profe, porque puede simbolizar tanto la A como la B. ¿Cómo? Claro, Si quiero escribe escribir la letra D porque puede simbolizar cualquier letra. tal cual. Quería enfatizar ese detalle. Tal cual. ¿Por qué? Porque, Claro, como si fuera B, devuelve a B. claro, porque acá el head no está definido de manera local como están estos tipos y estas variables acá. Claro, es algo ya de Haskell. El head es algo que está definido de manera global. Entonces no es que si vos fijás en una función, se te fija para todas las variables globales, para todas las variables polimórficas de este tipo. No. Es todo local. Es todo cuando digo local me refiero a la definición de la función que estamos dando. ¿Ya? Entonces, estas dos podemos hacer head. Y bueno, y ahora, y quizá lo remato porque me tengo que ir, tenemos el F, ¿no? Déjenme hacerlo de esta manera, perdón, hacerlo ordenado. Tenemos el F, y ahora tenemos algo de tipo A para aplicarlo. Entonces podemos hacer, le aplico eso, ¿y qué tipo tiene? C. ¿C? BC, ¿no? BC. Claro. ¿Por qué? Sí, Porque sí. esto cuenta, por eso le puse los paréntesis. Claro, le faltó un... Es como que todo esto es como un bichito que tiene tipo A. Entonces, Vale, falta el otro. cuando se lo aplico a F, me va a comer esta parte y me quedo con esta parte. Entonces tiene BC. Claro, Entonces, podrán imaginar. era como lo que había dicho Camila. Pregunta. Claro, por eso me pareció fantástico eso. Y entonces... Sí, tenía una pregunta. ¿Qué pasa si en vez de AS aplicas BS?
o sea, ¿se puede cortar las clases a la mitad, tipo que después te quede AC o no? Profe, ¿cuál sería el caso si a Head le das una lista vacía? Pues esta solo- Buenísima la pregunta, Víctor. Déjame que antes Valentín era que estaba escuchando recién. Sí, sí, sí. ¿Cómo es tu pregunta, Vale? Porque no sé si entendí. ¿Qué pasa si aplicas F, ¿Así? F, sí, eso. Fíjate que acá está bueno igual, porque una cosa que pasa es que, ¿qué tipo tiene Head de BS? B. Tiene tipo B. Entonces tenés un error de tipo, porque el primer argumento que espera F es algo de tipo A. Teclado error de tipo. Quería Entonces- saber si teclado error de tipo o si directamente se podían unir las dos partes de atrás. No, es error de tipo así, derecho. Ok. Sí. Y, Milton, porque tu pregunta era muy buena, es, esto ya compila, no tiene ningún tipo de problema, ¿no? Otra cosa es que esta función después funcione para todas las listas, ¿sí? De hecho, si hago fd, y con esto me voy, prima, de igual, lista vacía, esto revienta y te dice, che, intenté hacer el head de una lista vacía, exploté. Por supuesto, lo que estábamos implementando acá nosotros era medio de juguete, no tenía quizá mucho sentido, pero bueno, no sé, quizá uno siempre puede como intentar definir algún otro caso, no, esto no se va a poder, bueno, no. ¿Puede probar un ejemplo numérico, profe? Para ver cómo queda. Como así, por ejemplo. Sí, pero ¿por qué el igual? Porque lo primero tenemos que darle una función que toma dos cosas y devuelve a otra, ¿no? Claro. De hecho, ¿qué les parece que da esto? ¿True o no? No. ¿Qué onda? ¿True o 1? Uno, eso sí, no sé. Fíjense, esto es importante, Creo que ¿no? 1, ¿no? No, sí, Fíjense 1. que, ¿cuál es el tipo del igual? Bool. Pool. Sí, o sea, la función igual tiene tipo, pensando en este caso, tomo un int, tomo otro int y devuelve bool. O sea que el C pasaría a ser bool y por lo tanto, Entonces tiene que hablar true. por lo tanto hay que volver un booleano. Hasta ahí sabemos. ¿Y qué hace? Esta F ahora es el igual. O sea que Claro, compara la cabeza de cada tal cual. lista. Y si son la misma, da true y no false. Tal cual. Entonces, si ejecutamos esto, ¿sí? Capaz que me tengo que ir a Buenos Aires. Che. Bueno, entonces esto da cosas y por supuesto esto va a dar false, ¿no? Claro. Bueno, sí. Bueno, está de 10. Che, bueno, perdón, chicos, creo que me tengo que ir. Yo, profe. Sí. No, está bien, justo terminó. Recreo. Recreo. Sí. De hecho, puede parar la grabación. Sí.